Hoy tenemos un episodio lleno de adrenalina, historias de fugas y escapes que parecen sacados de una película. En este podcast, vamos a hablar sobre las 3 fugas más impresionantes de la historia. Escaparse de una prisión, de un lugar imposible. ¿Cómo lo logran? Acompáñanos a descubrirlo. Y quédate hasta el final, porque una de estas fugas tiene un giro que te dejará sorprendido. Así que si eres un amante de las historias de misterio, crimen o simplemente te gustan los relatos de ingenio humano, este episodio es para ti. Comencemos con una de las fugas más famosas de la historia, la fuga de Alcatraz. Esta es probablemente la fuga más conocida y misteriosa de todas, y ocurrió en 1962, en una de las prisiones más seguras del mundo, ubicada en una isla aislada en la bahía de San Francisco. Así es, y la historia se centra en 3 hombres, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Estos 3 prisioneros lograron escapar de una de las prisiones más impenetrables de los Estados Unidos, y lo más curioso es que nunca se encontró rastro de ellos después de su fuga. Lo que hicieron fue asombroso. Durante meses, los 3 prisioneros trabajaron en secreto, creando una falsa pared en sus celdas utilizando materiales como papel higiénico, yeso, y hasta un cuchillo para cortar las rejas. Pero lo más increíble de esta fuga fue la manera en que se escaparon. Cavaron túneles desde sus celdas, luego fabricaron maniquíes para engañar a los guardias y lograron salir a través de los conductos de ventilación. Y aquí está lo más misterioso. Cuando los guardias entraron en las celdas al día siguiente, encontraron los maniquíes en la cama, pero los 3 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. A pesar de una gran búsqueda, nunca se encontraron sus cuerpos ni pruebas de que habían llegado a tierra firme. ¿Sobrevivieron o cayeron al agua helada? La pregunta sigue sin respuesta hasta el día de hoy. Pasemos ahora a una fuga más reciente, pero igualmente asombrosa, la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Su fuga en 2015 fue espectacular, y no solo por lo que ocurrió, sino por la manera en que logró escapar de una prisión de máxima seguridad en México. Exacto, El Chapo ya había escapado de prisión en el pasado, pero esta fuga fue aún más sorprendente. En 2015, se encontraba en el penal del Altiplano, una prisión de alta seguridad, cuando logró escapar de una forma que parecía sacada de una película de acción. Todo comenzó con un túnel. Sí, el Chapo escapó por un túnel que se extendía desde su celda hasta una casa fuera de la prisión. Este túnel era altamente sofisticado, con ventilación, iluminación y hasta una motocicleta adaptada para transportar a El Chapo a través del túnel. ¡Increíble! Y lo más impactante es que, a pesar de la tecnología de vigilancia y la seguridad, el túnel pasó desapercibido. El narcotraficante utilizó su astucia para planificar esta fuga durante meses, y aunque fue recapturado al año siguiente, su escape dejó a todos boquiabiertos. Ahora, viajemos al siglo XIX para hablar de una fuga que ha quedado grabada en la historia por su ingenio y audacia, la fuga de San Juan de Ulúa, en México, ocurrida en 1832. Esta historia tiene un toque de aventura, y la manera en que se llevó a cabo es una de las más impresionantes. San Juan de Ulúa era una prisión en una isla frente a las costas de Veracruz, y en ese entonces, la seguridad era bastante alta. Sin embargo, Felipe de la Garza, un líder político y militar mexicano, logró escapar de allí, y lo hizo a bordo de un barco. Pero, lo que lo hace más fascinante es cómo logró escapar. Felipe de la Garza tenía acceso limitado a los jardines de la prisión, y utilizó esa oportunidad para hacer una serie de movimientos inteligentes. Logró hacer señales a un barco que pasaba cerca y que pertenecía a sus amigos. Gracias a un juego de astucia y comunicación secreta, el barco se acercó lo suficiente para que Felipe pudiera escapar. Pero lo más increíble de esta fuga es que Felipe no solo escapó, sino que fue tan ingenioso que logró eludir a los soldados y burlar las patrullas. Después de su escape, el gobierno mexicano nunca logró capturarlo nuevamente, y su fuga se convirtió en una leyenda en la historia de las prisiones. Ahora nos trasladamos a la Segunda Guerra Mundial, a una historia de fuga que es bastante conocida, especialmente entre los fanáticos de las películas de guerra. Estamos hablando de la fuga de Stalag 13C,
una prisión de guerra alemana en la que prisioneros aliados hicieron una de las escapatorias más impresionantes de la historia. Más de 70 prisioneros de guerra lograron escapar de este campo de concentración en 1944. Lo hicieron con una combinación de ingenio y trabajo en equipo. Cavaron un túnel de más de 90 metros de largo bajo el campo, y con la ayuda de herramientas improvisadas, hicieron posible lo que parecía un escape imposible. Lo más impresionante fue cómo lograron coordinarse para excavar y preparar la fuga sin ser detectados. Los prisioneros fabricaron un mapa detallado de la prisión y coordinaron su fuga de manera meticulosa. Su valentía y determinación son realmente dignas de admiración. Finalmente, llegamos a una fuga menos conocida, pero igualmente impresionante, la fuga de la prisión de Libby en 1980. En este caso, James William Butler, un prisionero condenado por delitos violentos, logró escapar con una astucia impresionante. Lo que hizo Butler fue increíblemente audaz. Usó un sistema de túneles subterráneos y planeó su fuga durante meses. Lo más curioso fue que Butler tenía acceso a varias áreas de la prisión debido a su trabajo en la construcción del edificio. Aprovechó esas oportunidades para cavar en secreto un túnel que lo llevó a una pequeña zona desértica fuera del alcance de los guardias. A pesar de las intensas búsquedas, Butler logró eludir a la policía durante más de un año. Su fuga fue un ejemplo más de la creatividad humana aplicada en situaciones extremas. Eventualmente fue recapturado, pero el hecho de que haya logrado evadir a tantas autoridades durante tanto tiempo es un testamento a la habilidad y el coraje de los prisioneros en busca de libertad. Y ahí lo tienen. Estas son algunas de las fugas más impresionantes de la historia. La creatividad, la valentía y el ingenio humano son realmente sorprendentes, ¿verdad? Sin duda. Estas historias nos muestran hasta qué punto una persona puede llegar para obtener su libertad. Algunas veces, la fuga no es solo un escape físico, sino también una verdadera obra maestra de la estrategia. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Además, déjanos tu comentario sobre cuál de estas fugas te sorprendió más. Nos encantaría saber tu opinión.